a los armamentos norteamericanos y pudieron explorar y explotar los recursos de su región, especialmente los minerales y el ganado mayor. Se puede identificar hilos básicos, según el autor, de la historia que evolucionaron durante las 3 décadas de la Revolución. Así es que define 4 coyunturas críticas que ayudaron a definir y dirigir la trayectoria de la Revolución. Así es que dice que se puede decir que la Revolución Mexicana había avanzado de su punto de arranque liberal democrático y maderista, 1909 a 1913, a través de la escisión social de los años tempranos de la Revolución Armada, 1910-1913, y el largo periodo de forjar Estado al estilo jacobino, 1917 a 1935, para llegar a su fase final, la fase cardenista, de reforma social con rasgos socialistas, 1934-1940. El primer momento que plantea es el momento maderista, que va de 1910 a 1913, que fue obra de una coalición amplia, fluida y efímera, unida en una oposición común al porfiriato. Comenzó como un modelo político electoral en 1909-1910 y después, cambiando tanto de dirección como de carácter, se volvió un movimiento revolucionario armado improvisado que hacia 1911 abarcó mucho el país. La ideología maderista era una forma familiar de liberalismo democrático que prometió sufragio efectivo, no reelección. Este liberalismo encarnó una fuerte atracción ideológica afectiva. La clase media anheló acceso y representación política. Los campesinos vieron las elecciones libres como un medio para mantener 2 derechos que respaldaban la comunidad, la autonomía política y el acceso a terrenos y agua. El liberalismo maderista era un programa que atrajo a una gama amplia de grupos sociales diferentes ligados por un lazo ideológico, pero divididos en términos socioeconómicos y geográficos. La escisión social, identificada en el lapso de 1911 a 1913, comenzó bajo Madero con la coalición maderista. Pronto se desmoronó conforme los intereses involucrados chocaron entre sí. Zapata protestó contra la falta de reforma agraria y la renuncia de Madero a promover líderes populares surgidos de la revolución. En este momento el reparto fue un asunto clave, pero una medida de poder y autonomía política popular era una garantía de reparto que Madero se negó a conceder. Así se apartaron de sus principios liberales en favor de políticas de represión y protección de la propiedad, por lo que el liberalismo maderista nunca se afianzó hacia el control y cierre político. En México, el radicalismo era representado por los campesinos recién movilizados, especialmente la de los pueblos libres. En México, el combustible revolucionario se encontró en los pueblos y cuando el radicalismo urbano siguió muchas veces, portaba la gorra de la libertad, reflejando el discurso, las ideas y el contenido social francés. Finalmente, el gobierno maderista llegó a su fin en 1913, debido a un golpe militar. Victorino Huerta favoreció una doble contrarrevolución que anularía los avances liberal-democráticos de Madero. También reprimió a la ala radical del movimiento obrero. El golpe huertista aclaró la situación política, derrocado y asesinado Madero, se volvió un símbolo de la democracia y la resistencia constitucional. Así, la mayoría de los rebeldes populares rechazaron las propuestas de Huerta y reanudaron su lucha, ahora como miembros de una nueva coalición antihuertista. En una tercera coyuntura encontramos el giro jacobino, que el autor lo identifica entre 1918 y 1935. En el giro jacobino, Huerta construyó un régimen militar, hizo caso omiso de las elecciones,
pero al mismo tiempo sus enemigos concluyeron que ahora era tiempo para una nueva y dura política. Este involucró una política social más radical, una realización a veces algo idealista, muchas veces pragmática, que la revolución debió promover de la reforma agraria y laboral. Primero, para garantizar su triunfo contra Huerta y segundo, para atar a las masas al flamante Estado revolucionario. El giro social es bien conocido y evidente en los decretos de Carranza en 1914 y 1915. Se parecía al jacobinismo francés en dos factores: al tratar de dedicarse a construir un Estado fuerte, centralizado, democrático en su discurso, pero autoritario en la práctica, y por el carácter anticlerical. La superación del liberalismo democrático moderado por un proyecto más autoritario, anticlerical y centralizado de forjar el Estado dio a la revolución un carácter distinto. Los jacobinos mexicanos no querían transformar la economía política capitalista, sino llevar a cabo un programa para racionalizar y nacionalizar a sus ciudadanos, liberándolos de las garras de la Iglesia y atándolos al proyecto emancipador del Estado. La Iglesia Católica era una potencia poderosa en la sociedad mexicana, por su prestigio social, su influencia ideológica y su indudable palanca política. Su perfil sociocultural era sobre todo urbano, letrado, masculino, pequeño burgués o plebeyo, más fuerte en las tierras bajas de la costa. En un cuarto lugar tenemos el giro cardenista, que el autor lo identifica en el periodo de 1934 a 1940, que dice que en México conllevó un cambio tanto de política como de personal, de los callistas a los cardenistas. Cárdenas suavizó el anticlericalismo, tuvo buenas relaciones con los curas de Michoacán, intervino personalmente para calmar los ánimos sectarios en pueblos conflictivos como San Felipe Torres Mochas y enfatizó que la educación socialista era una medida para mejorar la condición socioeconómica de los pobres. Los años 30, tardíamente, fueron un periodo de reforma agraria, sindicalización, huelgas, contratos colectivos y nacionalismo económico, todo apoyado por políticas keynesianas que fomentaron la economía y en cierta medida aumentaron el papel del Estado. La Revolución Mexicana en este contexto navegó su curso con más autonomía, sin sufrir grandes intervenciones o invasiones imperialistas. El nacionalismo mexicano era moderado y la intervención extranjera de políticas de intervención estatal y redistribución, el gobierno de Cárdenas fue producto de dos vertientes coincidentes, una interna y la otra externa, la Revolución y la Gran Depresión. Como proyecto de reforma social, especialmente la reforma agraria, el cardenismo fue también producto de la Revolución Armada, que explica por qué fue tan distinto. El reparto agrario había avanzado irregularmente a través de los 20. Se estancó a principios de los 30, víctima del creciente conservadurismo callista. Pero con Cárdenas cobró fuerzas otra vez. La movilización laboral también se aceleró con una gama de huelgas, nuevos contratos colectivos y la formación de poderosos sindicatos industriales. La reforma agraria entró en la agenda oficial revolucionaria y comenzó a implementarse paulatinamente después de 1917. Una reforma desde abajo hacia arriba, impulsada por la protesta campesina. También fue una reforma bastante lenta y poco sistemática, resultado de una coexistencia a veces tensa y violenta entre pueblos y haciendas. Pero con Cárdenas, el ritmo del reparto se aceleró. Además, la dinámica cambió. La reforma se volvió una política desde arriba hacia abajo, impulsada por el gobierno federal y ligada a un proyecto mayor de ingeniería social, que buscaba educar, elevar y emancipar a los campesinos. Ahora la reforma fue más sistemática, rápida y radical. Aparecieron los ejidos colectivos que supuestamente combinaron la justicia social con mayor productividad, mientras que provocaron temores del bolchevismo.
Los nuevos beneficiarios del segundo reparto no fueron siempre veteranos de la revolución. Incluyeron a comunidades que hasta entonces habían sido descuidadas por la reforma o porque eran comunidades de haciendas, no pueblos libres, o por también que eran asentamientos recientes que no tenían sus títulos primordiales, tampoco sus supuestos derechos agrarios desde tiempos inmemorables. El reparto cardenista benefició a los expeones, los aparceros, gente que nunca había tomado las armas, y afectó a regiones donde la revolución armada había tenido menos impacto. Concluye este capítulo hablando de un retrato que hace Vasconcelos del mexicano, que es producto, que dice Vasconcelos, que es producto de la mezcla de las civilizaciones indígena y española, miembro de una raza cósmica en este sentido. Es así que el autor toma esto y lo compara con el tema en análisis, y dice que la Revolución Mexicana es una revolución híbrida y por lo tanto una revolución cósmica, ya que éste encarnó 4 proyectos, cada uno con su personal particular, los productos de las 4 coyunturas esbozadas, y en cada una de ellas se ve en otras grandes revoluciones mundiales. El reformismo liberal democrático, la movilización campesina descentralizada, defensiva en cierto sentido tradicional, el proyecto jacobino de forjar Estado y el colectivismo socialista aunado a la rectoría económica del Estado. En una cuarta parte y cuarto capítulo del libro que se ha tomado, se encuentra el denominado "Fue un éxito la Revolución Mexicana". Aquí el autor explica que el éxito de la revolución se puede ver en 2 formas: en un éxito técnico y en un éxito normativo, por otro lado. Dice que el éxito técnico, la revolución en cuestión, fue efectivamente un éxito, en un sentido obvio e importante. La Revolución Mexicana sobrevivió, es decir, derrocó al antiguo régimen, alcanzó el poder y desafió las amenazas contrarrevolucionarias como extranjeras. Venció primero a Díaz y después a Huerta. En síntesis, en términos políticos, como de personal, la Revolución Mexicana fue un éxito, derrotó a sus enemigos y llevó a cabo sus reformas. Hablando del éxito normativo, las revoluciones son en parte luchas por el poder, y como medidas para alcanzar ciertas metas, es válido considerar cuáles son sus logros y si corresponden a las metas, a partir de criterios técnicos y objetivos, evaluando la revolución a la luz de las ideas y de las metas de los propios revolucionarios, es decir, de los actores históricos. Sin embargo, no se deben condenar o aplaudir esas metas, solamente debe entenderse cuáles fueron y si fueron alcanzados. El enfoque que plantea el autor involucra 5 dimensiones de la política, en donde la revolución buscó un cambio radical. Primero, el liberalismo democrático, en segundo lugar, el agrarismo, en tercer lugar, el autonomismo, en cuarto lugar, el laborismo y en quinto lugar, el desarrollismo. En cada caso de estos hay un líder emblemático. La revolución de 1910 comenzó con un desafío al régimen porfirista, régimen que se había alejado de sus orígenes liberales populares para volverse una dictadura de orden y de progreso. Fue un vehículo para llevar a la creciente clase media al poder, pero incluyó el apoyo de diversos grupos sociales, incluso campesinos y obreros, por lo que tuvo un gran poder de convocatoria. Pero en México surgió un obstáculo enorme y coyuntural: la revolución. Es un conflicto político que se volvió una convulsión social debido a las crecientes tensiones socioeconómicas del porfiriato. Madero tuvo que ensayar su experimento democrático en una sociedad tensa y politizada, afectada por huelgas, tomas de tierras, rebeliones, bandidaje,
y motines urbanos. Nuevos factores e intereses